Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Alejandra. Bienvenidos a todos a Café con Noticias. La primera entrevista de hoy tiene que ver con el Metropolitano, con el servicio de transporte público en general. Y estamos enlazados, él se encuentra en Surquillo, con José Luis Díaz, en una actividad, representante de los concesionarios del Metropolitano, gerente de Lima Bus Internacional. ¿Cómo le va, señor Díaz León? Muy buenos días. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo está? A la luz de los hechos, aparecido hoy en El Peruano, aprobando el subsidio, se viene un dinero importante, aunque no suficiente, como lo ha dicho el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Ustedes insisten en paralizar labores el 15 de julio? Lo que hoy día ha salido publicado, que es el reglamento para la entrega del subsidio, es para el transporte tradicional. Correcto. Y eso no involucra ni al metropolitano ni a los corredores complementarios, ¿no? Sin embargo, esperemos que esa medida realmente se lleve a efectos de manera que pueda permitir que los operadores del transporte tradicional también puedan brindar una oferta de servicio y disminuir con ello la sobrecarga de demanda que en estos momentos está existiendo de la población de Lima, ¿no? El dinero anunciado, justamente usted lo señala, para las otras líneas, para todo el transporte que no es el metropolitano y corredores, ocurrió hace más o menos 3 semanas. La pregunta iba en el sentido de que se está avanzando, tal vez lento, pero se está avanzando. De hecho, ya hay un dinero destinado que el alcalde Muñoz considera que es un puchito, aunque la ministra de Economía también ha señalado que hay que presentar una solicitud, ¿no? Sí, al respecto nosotros lo que podríamos decir es que le corresponde a la Municipalidad de Lima, como concedente de acuerdo al contrato, de solicitar esos recursos. Nosotros como operadores, obviamente, lo que hemos anunciado el día de ayer, que posiblemente el servicio ya se tenga que suspender el día 15, es porque ya no tenemos más recursos económicos para seguir brindando la operación, con cargo a que se nos abone 5 semanas de retraso que ya tenemos en la operación. ¿Cuántos en dinero más o menos? Y ¿Cuánto vemos significa realmente, eso? son más o menos 4.700.000 soles cada semana que se deja de percibir. Pero nosotros vemos con agrado, como repito también, que tanto el ministro de Transporte como la ministra de Economía hayan manifestado que van a hacer los mejores esfuerzos para que esto no se dé y que el servicio pueda continuar. Esperemos realmente que en las próximas horas se puedan dar estas soluciones y estamos nosotros también dispuestos, si es necesario, participar para poder sustentar lo que sea necesario ante el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte respecto a los déficits que tiene hoy día el metropolitano. Señor Díaz, ¿usted se muestra confiada entonces de que en 4 días se resuelve el entrampamiento, considerando que es una serie de mecanismos, procedimientos legales, procedimentales y además un sustento técnico de en qué se va a invertir este dinero? ¿Llegamos al plazo? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer acá es consecuentes con algo. En primer lugar, nosotros como operadores, si vemos que se da una solución, se dan los acuerdos necesarios entre gobiernos nacional y el municipio de Lima, y solamente luego queda el tema de viabilizar, que sabemos perfectamente que en el sector público, sobre todo a veces hay gestiones y trámites que realizar, pues veríamos con agrado que ya se da una solución y lo único que estaría quedando es recorrer el camino, a veces sí, un poco tedioso, pero necesario con respecto a la salida de los recursos públicos. Es que cuando se intentó dar esta salida y de manera provisional se otorga poco más de 8 millones de soles, lógicamente ustedes sustentan que es insuficiente, pero entendemos que es el punto de partida, no es el total del subsidio. Entonces, ¿por qué no ampararse en ese adelanto para poder establecer la alternativa y no parar? A ver, le comento, esos dineros de 8 millones que se comenta creo que han sido transferidos a la Municipalidad de Lima, pero nosotros como operadores tenemos 5 semanas desde el 1 de junio que no estamos recibiendo ninguna compensación. Entonces, si la Municipalidad, como usted menciona, ha tenido o tiene esos recursos y comienza a hacer pagos adelantados, eso nos permite tener un poco de oxígeno y respiro para seguir operando. Claro, bueno, justo en ese sentido, se está solicitando aproximadamente 148 millones de soles para continuar la operación del servicio hasta octubre. Sin embargo, el Estado acaba de otorgar 113 millones a nivel nacional para que se implementen medidas extraordinarias debido a la pandemia. El costo no es exorbitante, es decir, ¿existe sustento técnico? A ver, le comento.
Esta tarjeta que tengo aquí en mis manos es la tarjeta que sirve para las validaciones que hacen los usuarios al ingresar al sistema del Metropolitano. Todo queda totalmente registrado, los fondos son administrados a través de un fideicomiso por un banco nacional, de tal manera que es fácilmente demostrable de cómo antes de la pandemia se tenían ingresos por 6.300.000 cada semana y hoy día se están teniendo en el orden de 1,5 millones. La diferencia de 4.800.000 es lo que se está generando como déficit, producto de que el Metropolitano hoy día no transporta los 530.000 usuarios que tenía antes, sino lo está haciendo en el orden de 170 a 175.000 cada semana. Claro, aquí se está pidiendo ayuda al Ejecutivo, pero el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, dijo hoy que los mecanismos para ese tipo de situaciones estaban dentro del contrato con la municipalidad y esos ya se habían agotado. Es decir, si ellos deciden dar o no un subsidio, de alguna manera no está demandado por el contrato. ¿Ustedes qué opinan? A ver, le comento. El contrato establece que ante situaciones de emergencia, ante situaciones originadas por causas de fuerza mayor o catástrofes, vamos a ponerlo así, es el Estado quien asume el riesgo de lo que se pueda presentar como consecuencia de ello. En este caso, las normas han sido emitidas por el Gobierno Nacional, declarando la emergencia sanitaria, declarando la emergencia nacional y además de esto, los aforos que tienen que tener los vehículos de transporte público. Y además de esto, declaró de interés nacional y como servicio esencial y básico al transporte público. En esa medida, entonces, nosotros hemos agotado los mecanismos del contrato que señalan, primero, hacer uso del propio fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia que tenía 14 millones de soles fue consumido en las 2 primeras semanas de la pandemia, finales de marzo y comienzos del mes de abril. A partir de ahí, entonces, ya no existe fondo de contingencia que se tenía por parte del propio sistema. Segundo mecanismo que establece el contrato es, para equilibrar los ingresos versus los costos de la operación, se puede ajustar la tarifa. La tarifa en este momento tendría que ajustarse en el orden de 7.50, por lo cual eso es imposible de poderle transmitir al público usuario que va a tener que pagar 7.50 por un pasaje. Y el tercer mecanismo que establece el propio contrato es que si no se dan las dos anteriores, nosotros podemos optar por la suspensión del servicio para no seguir acumulando un déficit que no ha sido causado por una razón atribuible a los operadores. Ese es el mecanismo entonces que está ahí puesto de manifiesto. De manera directa, obviamente, de manera directa el Estado no es nuestro concedente, perdón, el Gobierno Nacional no es el concedente, pero lo es indirectamente a través de la Municipalidad de Lima, que forma parte del Estado peruano. A propósito de ese punto, señor Díaz León, usted señalaba que no han visto los 8 millones que han llegado a la Municipalidad de Lima. Entiendo que es para la desinfección de las unidades, faltan 140, estamos lejos. Pero el alcalde Muñoz, ¿les ha comunicado algo? Respecto de esos fondos, no. Además, Nicolás, es bueno precisar, nosotros como operadores del Metropolitano estamos, obviamente por contrato, y lo hacemos también porque es una necesidad pública, brindar los mayores elementos y protocolos de seguridad e higiene, hacemos nuestro propio proceso de desinfecciones, que además de esto cumplen con todo lo establecido para brindarle, como repito, garantía a nuestros usuarios. Correcto. Ahora, permítame ahondar en el tema de la segunda opción, ¿no? Antes de resolver el contrato, que tiene que ver con el alza del precio de los pasajes. Usted dice que es inviable llegar a los 7.50, se lo pregunto no por promoverlo, sino que es lo que estamos viendo lamentablemente en el otro transporte, en las otras líneas, ¿no? De transporte público. Están unilateralmente subiendo los pasajes. ¿Ustedes lo han contemplado en alguna medida? Por el momento, repito, no, porque consideramos de que esta es una situación temporal y además originada no por efecto de costos propios de operación, sino por una situación generada a través de mecanismos legales que se han emitido, que son los que nos llevan a tener estas consecuencias de bajos ingresos en el sistema. Correcto, correcto. Y hace unos días en las redes sociales, usuarios denunciaban que sí existen mayores unidades que están guardadas y que no están funcionando. El alcalde Muñoz lo negó, señalando que estaban trabajando al 100%. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay opción ante más demanda, bueno, por el recorte también del aforo, de poner más buses, o esto hace, digamos, que sea peor aún, obviamente, no menos rentable el servicio para ustedes? No, hoy día, Nicolás, está trabajando ya el 100% de la flota.
Los aproximadamente 600 buses que tiene el sistema metropolitano entre buses troncales articulados y buses alimentadores están operando ya al 100%. Lo que sí es bueno recomendar, creo yo, con la finalidad de poder satisfacer las horas puntas en las que se presenta mucha demanda, es que tanto el gobierno nacional, que ya emitió una norma respecto, por ejemplo, a los ingresos de horario diversos, también se den en el sistema privado, de tal manera que baje la presión sobre las horas punta y de esta manera la poca oferta todavía que existe a nivel general, ojalá que con el subsidio, vuelvo a repetir, se abra la posibilidad de que salgan más microbuses a trabajar, pero además de esto, bajar la presión de la hora punta de los usuarios, ¿no? ¿Cuántos millones de soles están dejando de percibir, según alega señor Díaz? ¿Semanales? Perdón, no te copié bien la pregunta. ¿Cuántos millones de soles, decía usted, están dejando de percibir de manera semanal? El sistema del metropolitano está dejando de percibir 4.800.000 soles cada semana. ¿Cuántos percibían antes del estado de emergencia? 6.300.000 y hoy día estamos en 1,5 millones. De acuerdo, entonces... Producto de los ingresos directos de los pasajeros. De acuerdo. El tema de la cláusula anticorrupción, señor Díaz, ha representado una demora, un tiempo significativo que se ha tomado la Municipalidad de Lima. No, para nada. No hubo ningún entrampamiento al respecto. Le comento, se ha hablado mucho sobre esa cláusula, sin embargo ya hace muchos días que está firmada la cesión de posición contractual para que el metropolitano pueda pasar ya a ser administrada por la nueva organización ATU, y de igual manera la cláusula anticorrupción también está firmada por los operadores, de tal manera que solamente es cuestión, creo yo, que la Municipalidad y ATU sigan conversando sobre el mecanismo de la fusión que va a conllevar a que Protransporte sea absorbido totalmente por la ATU. Ya que menciona a la ATU, señor Díaz, el alcalde de Lima aseguró que desde que María Jara se encuentra en la ATU ha encontrado obstrucción para llevar a cabo estos acuerdos. ¿Usted opina lo mismo? No tenemos relación directa nosotros todavía con la ATU, como comprenderá. En todo caso, cuando recién ya los contratos pasen a ser administrados por esa entidad, podríamos estar dando una opinión de qué nos parece. Lo que hemos visto de manera general sí es que hasta el día de hoy no ha sido presentado, digamos, un plan general de desarrollo para el transporte urbano de Lima y Callao, que en el mes de octubre, noviembre del año pasado se ofreció que se iba a dar a conocer muy rápidamente, y hasta el día de hoy, eso sí, no se conoce de manera general, tanto la ciudadanía como los operadores o empresarios, cuál va a ser el camino a recorrer para un plan de desarrollo que debe tener el sistema integrado futuro de transporte en la ciudad. Bien, y ya para terminar, el ministro Carlos Lozada dijo también que existía la posibilidad de presentar un plan no hasta octubre, como ustedes lo están pidiendo, sino más escalonado, con periodos más breves, para ir analizando la situación económica progresivamente. ¿Estarían de acuerdo con un planteamiento de ese tipo? Mire, en estos momentos, en la situación en la que estamos, ya con los recursos agotados y próximos a tener que vernos obligados a suspender una operación que no queremos, porque sabemos la necesidad que existe del público usuario, cualquier solución que se pueda dar en ese sentido, pero que nos dé cierta certidumbre en el tiempo de que se va a ir realmente tratando los temas, nos abre realmente el camino de poder decir, vamos a seguir operando porque Lima necesita el servicio y no es nuestra misión tampoco estar con la flota parada. La flota realmente debería de seguir prestando el servicio a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Díaz León, representante de las empresas concesionarias del Metropolitano, gerente de Lima Bus Internacional. 8 de la mañana con 15 minutos.